Tipo de sociedades en Colombia, presentado por quien les habla, Diana Carolina Huertas, Lisette Bernal Fuentes y Vivian Andrea Bustamante Hincapié. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un tipo de sociedad? El tipo de sociedad, por lo general, es una persona jurídica que nace de un contrato social suscrito por quienes la conforman, que pueden ser personas naturales u otras sociedades comerciales de diferente tipo. Se clasifican en dos clases y cada clase en varios tipos de sociedades. Están las sociedades de capital, que las sociedades de capital son aquellas en las que lo que importa son los aportes económicos, las acciones y no las personas. Para este tipo de sociedades no importa en manos de quién están sus acciones, pues son impersonales. Existen 4 tipos de capital, las cuales son sociedad anónima, sociedad por acciones simplificada, sociedad en comandita por acciones y sociedad de economía mixta. Ahora, en primer lugar tenemos la sociedad anónima. Entonces, la sociedad anónima es una forma societaria que se caracteriza por ser abierta, por ser una sociedad de capital que por su naturaleza permite la negociación de sus acciones en el mercado de valores. Estas se conforman con el otorgamiento de escritura pública que se inscribe posteriormente en el registro mercantil. Además, se requieren una serie de trámites adicionales como una certificación donde se demuestre que el nombre de la sociedad no se encuentra escogido o en el desembolso del capital. Los socios están obligados a otorgar el monto de su aportación en un plazo convenido, deben llevar al corriente los libros de la sociedad y un exacto cumplimiento de las resoluciones de las asambleas. Se les obliga a desempeñar personalmente sus cargos y a rendir cuentas de sus procesos en términos de la ley. Tienen derecho a participar de las utilidades sociales, a negociar libremente las acciones, a inspeccionar los documentos y libros del comercio y a participar en los activos de la empresa en caso de liquidación. En general, las aportaciones realizadas por los socios son en dinero, es decir, estos aportan dinero al capital social de la empresa. Sin embargo, las aportaciones de estos también pueden ser no dinerarias, como es el caso de un inmueble. Los socios no deben responder personalmente y con sus propios bienes de las deudas sociales frente a terceros, ya que la responsabilidad de los socios se ajusta exclusivamente al capital aportado por cada uno para constituir la sociedad, es decir, a los bienes patrimoniales de la sociedad. Ahora, sociedad por acciones simplificada. En este caso, la sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capital de naturaleza comercial conformada por una o varias personas naturales o jurídicas. Para constituirla, los principales requisitos son nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas, razón social, seguido de las letras SAS, domicilio principal de la entidad, término de duración, enunciado de las actividades principales, representante legal, entre otros. Sus accionistas responden únicamente hasta el monto de sus aportes y no son entonces responsables para las obligaciones tributarias, laborales o de cualquier otra índole que se generen dentro de la sociedad. Sus derechos son tanto económicos como administrativos, como inspeccionar los libros o toma de decisiones en las asambleas. De aquí parte que no aplica también la responsabilidad frente a terceros. Y el tipo de aporte que hacen los socios puede ser tangible e intangible, como por ejemplo aportar desde conocimiento, trabajo, herramientas, inmuebles o efectivo. Bueno, y en esta oportunidad vamos a hablar de la sociedad comandita por acciones, en el cual son los aportes que hacen los socios, en el cual uno de ellos debe quedar a cargo de la administración. En este tenemos unos ejemplos que podemos decir que la comandita por acciones puede ser un negocio de comidas o un restaurante, un colegio o escuela superior, una agencia dedicada a inversiones o una inmobiliaria. Para la sociedad de economía mixta, esta es la que se encuentra conformada que tiene como tal un aporte de un aporte estatal o privado, tiene participación del Estado. En esta tenemos como ejemplos el Transmilenio, Ecopetrol, Grupo de Energía Bogotá. Después vamos a hablar de la sociedad de capitales, en la cual estas son las que, lo más importante de estos son los aportes de las personas.
Generalmente están conformadas por miembros de familias o por amigos muy cercanos. Entre ellas tenemos la sociedad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple y la cooperativa. La sociedad limitada es la responsabilidad de socios que tiene como límite un monto del capital del cual cada uno aportó para constituir una compañía. Entre esos podemos tener cualquier sociedad como Sociedad Técnica Sota Limitada, Seguridad Quebec Limitada, Industrias Cabos Limitada. Buen día, mi nombre es Lizeth Bernal y el día de hoy voy a hablarles acerca de la sociedad colectiva, que es una empresa en la que tanto la responsabilidad como la administración es colectiva, es decir, pertenece a todos. La formación de esta se requiere un mínimo de 2 socios, pero no tiene un límite máximo de socios. Los socios responden solidaria y limitadamente a las obligaciones contraídas por la sociedad. Se forma por aquellos socios que aportan bienes o capital, que son los socios capitalistas, y los que aportan trabajo o prestan algún servicio, que son los industrialistas. Su razón social va acompañada de sociedad colectiva o SC. La siguiente sociedad es la sociedad en comandita simple. Existe bajo una razón social que está compuesta por uno o varios socios comanditarios a los cuales responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria. De aquí, uno o varios socios únicamente tienen la obligación de realizar el pago de las aportaciones. Esta también se conforma con un mínimo de 2 personas o más socios, es decir, por un lado están los socios colectivos o gestores y por otro lado los socios comanditarios. Su razón social se rige bajo el nombre de Sociedad en Comandita Simple o su abreviatura, que es SCS. Los socios comanditarios tienen en común una única característica primordial, que es dar el aporte económico al capital, y los socios gestores o colectivos tienen como característica principal dedicar su tiempo y esfuerzo en proyectar las ideas comerciales que generan desempeño económico. La sociedad cooperativa es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por personas que se asocian aportando su fuerza de trabajo. Esta debe ser conformada un número de socios no menor de 10, un capital variable y principalmente debe funcionar sobre principios de igualdad dentro de un régimen de derechos y obligaciones. Bueno, el tipo de sociedad que nosotros recomendamos es sociedad por acciones simplificadas. Este tipo de sociedad tiene grandes ventajas y ha causado en la actualidad una gran mayoría de empresas colombianas opten por tomar esta opción. Entre ellas podemos mencionar que el aporte a realizar de los socios al patrimonio puede ser pagado a plazos, se constituye a través de un documento privado, uno o varios socios pueden hacer parte de esa sociedad, no requiere tener un capital mínimo. Su actividad comercial puede ser cualquiera al momento de realizar la creación, solamente debe mencionar su objetivo social. Con esto finalizamos. Muchísimas gracias a todos.